Hola, yo soy Mariela y estuve leyendo el libro de Ray Kurzweil, The Age of the Spiritual Machines. Bueno, Ray Kurzweil es un futurista, es director de la Universidad de la Singularidad de Silicon Valley y pues en el libro trata temas sobre el futuro, los va describiendo a partir de 1999 y así cada 10 años. Muy bien, entonces yo subrayé varias ideas de lo que más me gustó en cada capítulo y voy a ir hablando sobre esas. Entonces, ok, bueno, el primer capítulo es más o menos un contexto de lo que está pasando y habla sobre la ley de Moore, ley de Law of Time and Chaos. Bueno, lo que yo subrayé es que, bueno, dice, whereas Newton had described a world of clockwork perfection in which particles and objects of all sizes follow highly disciplined, predictable patterns, the laws of thermodynamics describe a world of chaos. Esto me llama mucho la atención porque, bueno, en la clase de termodinámica dimos muchísimo sobre la entropía. La entropía es la tendencia al caos que tiene el universo y yo pensé que pues en eso se basaba en general el universo, que siempre iba creciendo y iba tendiendo al caos, al desorden y con esto a disipar energía. Sin embargo, aquí nos dice que, por ejemplo, Newton describe todo lo contrario, que siempre todo llega a un punto donde todo se ordena. Sin embargo, también otra cosa aquí que se me hizo curiosa es que, bueno, ellos mencionan el ejemplo de un feto. El feto siempre va desde lo más desordenado, que son todas las células, y cómo va creciendo para irse ordenando. Mientras que una vez que el feto de alguien ya está fuera del útero, siempre vamos tendiendo al desorden. Y por eso finalmente cuando alcanzamos el nivel más alto de entropía es cuando morimos, cuando los seres vivos mueren. Entonces, bueno, siempre se habla de la ley del orden como una, no sé, como una ley es la que más se ha aceptado. Sin embargo, yo creo en lo personal que esto nos va metiendo como que sí, primero hay un orden, pero después hay un desorden. Y bueno, la ley de Moore lo que dice es una progresión acerca de cómo va a ir evolucionando la tecnología y que ha estado evolucionando exponencialmente a través de estos años. De hecho, el resultado es que cada 2 años puedes empacar el doble de transistores en un circuito integrado. Esto da más velocidad, es más, por esto mismo igual se van haciendo más pequeños. ¿Qué otra cosa subrayé? Bueno, de hecho, de esto se deriva el código nazi de Enigma. Entonces, el orden, aquí lo que menciona bastante, no es solamente que todo quepa en algún lugar o que todo esté correctamente ordenado. También nos dice que nosotros podemos tener muchos datos de una forma ordenada, pero si estos no nos dan ninguna información, finalmente eso no es estar ordenado. Entonces, orden, aquí lo pone más como la capacidad que tiene de transmitir información, que se tiene de transmitir información, no tanto como una secuencia o algo así. Bueno, habla sobre la evolución, sobre cómo nuestra evolución teóricamente no contradice ninguna de las dos leyes, ni la de Moore ni la de la entropía. Y porque de hecho entonces aquí dice que cada que evolucionamos vamos por etapas. Y esta etapa de la evolución es crear la inteligencia humana como tal. Y entonces también lo que va diciendo es que aquí la evolución va creciendo exponencialmente porque primero pues pasamos 1000 años en desarrollar pulgares, 1000 años en desarrollar ciertas características, pero en general de que el hombre empezó a cultivar, empezó a desarrollar herramientas, ahorita que estamos desarrollando circuitos integrados, que estamos desarrollando inteligencia artificial, ha crecido mucho más veloz. Entonces, eso también nos habla de la ley de Moore. Y bueno, ese fue el capítulo 1. El capítulo 2 se llama The Intelligence of Evolution
Y bueno, es Intelligence of the Universe, de cómo el universo fue haciendo evolucionar a las cosas y en general a los seres vivos y cómo eso lo afectó o lo ayudó. Bueno, aquí subrayé, one insight of this research is the need of a suitable chaotic environment as a key resource needed to push evolution along, a resource inample to apply in the real world. Esto me llamó la atención porque entonces quiere decir que la evolución se da cuando nuestro entorno es caótico. Si nuestro entorno es caótico, entonces como seres vivos, supervivientes, tenemos que acoplarnos a ese entorno o, o cambiar, más bien, tenemos que cambiar. Entonces, es lo que siempre estamos haciendo, adaptándonos a situaciones caóticas a la fecha. Ah, bueno, es el capítulo 2 en general habla sobre eso, es bastante corto. Capítulo 3 dice of Minds and Machines. Y bueno, aquí habla sobre consciousness and feelings acerca de las máquinas. De hecho, trata, según yo, el test de Turing. Ok, subrayé que desde Platón, Platón estaba ya familiarizado con la complejidad de las máquinas y el potencial que éstas tenían. Sin embargo, um, bueno, según Platón también, sin importar la complejidad que éstas tuvieran, nunca iban a desarrollar una conciencia como tal, como los humanos. Entonces, de hecho, aquí Kurzweil hace una de sus primeras predicciones y nos dice que antes del 2030 vamos a tener máquinas que, que no se vean como tal programadas. Las máquinas van a ser convincentes acerca de su conciencia. Y bueno, de hecho aquí ya nos empezamos a preguntar, tenemos varios algoritmos que empiezan a desarrollar pensamientos a partir de otros pensamientos, pero finalmente los humanos tenemos esa tendencia a desarrollar ideas en base a ideas que nosotros escuchamos. Um, entonces, aquí lo que menciona es, realmente en el momento en el que las máquinas logren vencer el test de Turing, que consta de hacerle preguntas a una máquina y a una persona al mismo tiempo y averiguar cuál es cuál. En el momento en el que una máquina logre convencer a un humano de que él es el humano o la persona consciente, ¿realmente son conscientes o simplemente aprendieron a fingir bastante bien y hacernos creer esto? Un ejemplo acerca de una persona a la que pues por motivos de salud se le tiene que hacer un implante auditivo. En ese momento tú dices, ok, él sigue siendo el mismo. Eventualmente pues también se le tiene que hacer un implante visual y dice, ok, sigue siendo el mismo. Y así poco a poco, progresivamente, él se va haciendo implantes y llega un momento en el que incluso se hace un implante de memoria. Y llega otro momento, el momento más crítico, donde él traspasa su mente, su cerebro y sus pensamientos a otro cuerpo. Y entonces, aquí como lo que nos menciona es, ok, aquí la evolución, por así decirlo, de esta persona se fue dando progresivamente. Sin embargo, si la evolución se hubiera dado de un punto al punto final, se nos hubiera parecido mucho más anormal. Entonces, ¿en qué momento realmente se pierde la humanidad de esa persona? Si es que realmente se pierde. A mí se me hace bastante interesante esa parte, porque, bueno, finalmente ahorita un celular como tal y es una extensión de nosotros, no podemos vivir sin él, así como en general las máquinas. Y pues me hace pensar realmente en qué momento esa máquina se volvió parte de nosotros y en qué momento realmente dejamos de ser humanos y si es que lo dejamos de ser. Ok, ese fue el capítulo 3. El capítulo 4 se llama A New Form of Intelligence on Earth. Y bueno, son métodos simples, habla en general de cómo métodos simples eh, con con una computation, con una programación compleja, es lo que hizo crecer tan rápido las computadoras.
métodos simples para resolver problemas. Ok, aquí igual habla... hay un libro que se llama Origen, es de Dan Brown, y bueno, en general este capítulo en especial yo lo linké con ese, porque justo en la parte final se habla de una nueva especie que surgió sin que nosotros nos diéramos cuenta. Y es una especie inorgánica, es una especie que nos va a absorber por completo, y todos se preguntan qué especie es, si será un nuevo microbio o algo así. Y no, en este momento se dan cuenta de que esta nueva especie es la tecnología. Y entonces aquí en esta parte lo mencionan como el organismo invisible o sí, una nueva especie invisible. ¿Por qué es invisible? Porque en ningún momento nos dimos cuenta de que estaba ahí o de cuándo fue creciendo. Entonces aquí en general es muy repetitivo este capítulo. Lo que subrayé fue humans are far more skilled at recognizing patterns than in thinking through logical combination. Ok, este capítulo habla también sobre que un humano como tal no es lógico, al contrario. Aquí descompone no sé, la forma de resolver sí, problemas en dos. Una es la lógica y el otro es el reconocimiento de patrones. Un humano, por ejemplo, no nace sabiendo que nos vamos a quemar con el fuego. Te acercas una vez, lo sientes caliente, te acercas otra, tus papás te dicen. Entonces, eventualmente sabes que se graba ese patrón en tu mente y eres capaz de recordar eso. Después se va haciendo con patrones un poco más pequeños, no sé, reconocer ciertas características en algunas personas, reconocer ciertas actitudes. Y una computadora es mucho más lógica. A los humanos nos toma un poco más de tiempo recordar cosas y a las computadoras no. Eso es algo que las ha hecho bastante más rápidas en ciertas cosas. Y uh, bueno, entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema más complejo para diseñar estructuras, justo en las neuronas y entonces de esa forma nos permite desarrollar más patrones. Sin embargo, una computadora puede considerarse más eficiente al tomar decisiones acerca de esto. Bueno, aquí también habla sobre algo que viene muy en esto, que son redes neuronales. Estas redes neuronales se basan en la mente. Finalmente, o sea, las computadoras son más lógicas, pero por esto mismo a veces ellas pueden desarrollar patrones un poco más largos. No patrones, ellas pueden desarrollar caminos más largos, porque así es su lógica. Y un humano, por ejemplo, entonces ya después de reconocer patrones, lo llamamos instinto, lo llamamos perspicacia, y un humano simplemente puede tomar atajos y decidir en qué momento conviene hacer todo un... Ni siquiera lo decidimos, es algo ya mucho más intrínseco. Entonces, las redes neuronales a lo que iba se basan en ayudar a la computadora a no solamente escoger un camino para llegar a una solución, sino en base a esto elegir el camino más corto, el camino más fácil, por lo que siga para lo que pueda eficientar aún más la resolución de problemas. Bueno, aquí también subrayé General Motors applied an evolutionary algorithm to coordinate the painting of its cars, which reduced expensive color changeovers. Volvo uses them to plan the intricate schedules for manufacturing the Volvo 77 truck cab. Cemex uses a similar approach to determining its complex delivery logistics. A esto voy. Un humano tiene algo que le decimos sentido común. Las computadoras tienen lógica, no sentido común. Sin embargo, a veces el sentido común que nosotros desarrollamos a través de patrones se vuelve un poco más ágil que la lógica que simplemente ya tienen las computadoras. Ok, otra cosa en lo que está basada las redes neuronales y en general el sistema de programación es que ninguna de nuestras de nuestras células, de nuestras neuronas, es más importante. No hay ninguna que sea la jefa, no hay ninguna que mande. Todas se coordinan junto con todo el cuerpo humano para desarrollar diferentes problemas.
Entonces, las redes neuronales, esto es lo que hacen, que no solamente haya una cosa que mande una señal, sino que todo esté interconectado y de esta forma se eficiente más el trabajo. Bueno, ese fue el capítulo 4 y vamos a empezar con el capítulo 5. El capítulo 5 se llama Context and Knowledge y, ok, habla de nuestra forma de pensar en problemas y soluciones. Ok, Context and Knowledge es más o menos en base a qué se está desarrollando todo esto. Entonces, muy bien, aquí vuelvo a mencionar algo sobre las neural nets, que son las redes neuronales, y cómo ellas mismas se autorregulan para resolver problemas. Y de hecho también adoptan la forma de reconocimiento de patrones. Bueno, creo que eso es lo único que subraya de este capítulo, también está bastante cortito. Esta es la primera parte esa es la primera parte que es más que nada context. Y ahorita empezamos con la segunda, que empieza desde el capítulo 6. La parte 2 ya empieza un poco más de el desarrollo de una nueva especie de conciencia, una especie nueva de, digamos, seres. Entonces, ok, el capítulo 6 se llama Building New Brains, construyendo nuevos cerebros. Y, bueno, menciona sobre el universo, cómo el universo como tal ya no está participando en nuestra evolución, pero sin embargo nos dio paso a construir, bueno, creo, seres que fueran capaces de construir máquinas que son son muchísimo más evolucionadas y, y que realmente, o sea, el universo nos creó a nosotros para poder construir seres computacionales. Y de hecho aquí nos da 3 pasos bueno, no 3 pasos, sino 3 cosas necesarias para esta parte de Building New Brains. La primera es un complejo de fórmulas que se necesitan para ir desarrollando. La segunda es inteligencia y más que inteligencia, conocimientos acerca de esto. Y la tercera es computation, programación y computación informática. Solo estas 3 cosas son las que en su mayor parte se necesitan para construir un cerebro, es lo que nos dice Ray Kurzweil. Y bueno, algo que me llamó mucho la atención fue una tabla que se llama The Exponential Growth of Computing, del siglo XIX y del siglo XXI. Siglo XX y siglo XXI, perdón. Y nos va mostrando en una tabla el crecimiento de las computadoras en base a ciertos organismos vivos. Por ejemplo, en el 2000 se dice que una computadora tenía la misma capacidad cerebral, por así decirlo, de un insecto, del cerebro de un insecto. Ya para mediados ya como por ejemplo para el 2010, un poquito antes, ya tenía la capacidad de un cerebro de un ratón. Justo ahorita que estamos en 2020, 2019 está a punto de alcanzar la capacidad de un cerebro humano y se cree que ya para 2060 va a alcanzar la capacidad de todos los cerebros humanos. Bueno, ahorita podemos ver que Ray Kurzweil, en lo que personalmente creo es que siempre dice que las computadoras van a alcanzar la inteligencia de los humanos. Y sin embargo, a mí en lo personal me gustaría pensar en que los humanos contamos con diferentes tipos de inteligencias y de hecho no todos los humanos las tenemos todas, tenemos algunas más desarrolladas que otras. Entonces me gustaría pensar en qué forma una computadora podría lograr ser mucho más inteligente que un humano. Muy bien, aquí también habla sobre la velocidad, de nuevo, de cómo crece exponencialmente y cómo todo va hacia el orden. Y bueno, aquí una de las formas en las que se planean construir los cerebros humanos, las que más me llamaron la atención, una es Computing with Light. Y bueno, nos dice que va a usar fotones para de esta forma poder construir hologramas.
Eso me llamó muchísimo la atención porque, bueno, la memoria que se ocupa sería muchísimo más pequeña y sería muchísimo más fácil de albergar. Otra cosa es, bueno, algo que viene muy de moda que es quantum computing. De hecho, IBM acaba de sacar las primeras computadoras cuánticas comerciales. Entonces, ya vemos que Ray Kurzweil desde entonces ya está previendo esto. ¿Por qué es importante el quantum computing? Es mucho más fácil programar, es más rápido también. Y además, aquí lo que nos está mencionando es que se, se están desarrollando, de hecho, actualmente computadoras directo del ADN humano. Sabemos que el ADN humano es súper complejo y sin embargo lo podemos proyectar aquí en una computadora quantum. Tienen mucho potencial, sin embargo todavía falta rascar un poquito más. Y bueno, me parece que ese fue el capítulo 6. Sí, y llegamos al 7, donde también se trata sobre la construcción de cuerpos. Estamos viendo que estamos construyendo un nuevo cerebro, necesita un cuerpo que se adapte a sus necesidades. Aquí una frase de las que más me llamó la atención fue, "A disembodied mind will quickly get depressed", porque entonces me hace pensar, lo que nos hace humanos es el cuerpo, y bueno, además, serían las nuevas mentes las que se crearían a sí mismas sus cuerpos. Y bueno, aquí algo que nos menciona y que creo que yo acrecentaría y aceleraría mucho más el crecimiento sería la self-replication, que es que las mismas computadorcitas y chipsitos que un humano crea se vayan creando ellas mismas, que se puedan manipular y que ellas puedan ir construyendo más de ellos como pequeños clones. Esto abarataría muchísimo la construcción y pues acrecentaría muchísimo esto. También, una vez creado esto, pues los ambientes que crearíamos serían totalmente artificiales, artificiales en el sentido de computacionales. Y bueno, entonces también se cree que en algún momento perderíamos la pequeña línea entre el mundo físico y el mundo virtual. Bueno, una de las frases que trae aquí es Virtual sex will provide sensations that are more intense and pleasurable than conventional sex. Esto me llama la atención porque siempre se me hace un poco no sé, creo que la parte humana es la parte como manejamos nuestro sexo. Sin embargo, actualmente, de hecho, ya se están presentando en muchas convenciones sobre, sobre prostíbulos hechos con robots y con todo esto. Entonces me llama muchísimo la atención que desde entonces Fred Kurzweil fue una de las cosas que ya preveía. Y no sé a dónde nos va a llevar esto, no sé cómo sentirme al respecto, pero bueno, o sea, finalmente son sensaciones que nos despiertan, entonces creo que esto se va dando obviamente muchísimo más en las nuevas generaciones y en esta necesidad por buscar nuevas sensaciones. Pero bueno, otra cosa que esto nos lleva a pensar es que entonces estos nuevos cerebros tendrían la habilidad de controlar sus propias emociones, a diferencia de nosotros. Muy bien, este fue el capítulo 7. El capítulo 8 se llama 1999. Y bueno, a partir de esos capítulos hacia adelante, de hecho, se comienza la parte, no, este es el último capítulo antes de la parte 3 y en los siguientes capítulos ya menciona más acerca de cómo se dan las cosas, en ciertas áreas y hacia adelante. Entonces, de 1999 recuerdo que no subrayé mucho, pero bueno, desde entonces él ya veía que las computadoras iban a crecer y que se iban a desarrollar de una forma bastante rápida. Él menciona muchísimo acerca del arte y de la música, de que incluso hay un musical Turing Test, la verdad no sé bien cómo funciona, lo menciona mucho, pero supongo que es igual crear una pista musical en la cual haya que averiguar quién la creó. Otra cosa es que él creó, bueno, aquí también viene una parte donde dice Poems by Ray Kurzweil, Cybernetic Poet. Entonces, muchos dicen que lo que nos hace humanos es el arte y la expresión que nos da esto. Pero si una computadora es capaz de crear arte, entonces realmente está consciente, realmente siente. Hay muchos artistas que de hecho se dicen sentir ofendidos. A mí la verdad me impresiona bastante. Ah, bueno, aquí también menciona otra cosa que me llamó mucho la atención, fueron los ludistas.
El movimiento ludista fue en la Revolución Industrial, donde muchos creían que iban a quitarle el trabajo a las máquinas a las personas. Y a la fecha, bueno, se desarrolló un nuevo movimiento que es el neoludismo, donde igual se supone que van a llegar muchas actualizaciones tecnológicas y van a quitar ciertos trabajos. Sin embargo, Ray Kurzweil, y pues tiene sentido, menciona que con esto va a empezar la creación de nuevos trabajos, por esto la creación de nuevas carreras. Y, y bueno, creo que es una nueva revolución industrial. De hecho, pues por eso es el libro de la cuarta revolución, pero pues realmente se me hace interesante porque creo que nos costaría muchísimo trabajo. Pongan ustedes que no nosotros como tal, esta generación, pero sí hay generaciones que todavía están viviendo esto, nuestros papás, nuestros abuelos, y sería bastante complicado. Ok, a partir de aquí empieza la parte 3 y bueno, ya es más que nada predicciones. Sobre el año 2009 es el Chapter 9. Y bueno, aquí lo que predice totalmente es que las computadoras van a estar metidas en ropa y en joyería. Y pues claramente podemos ver que sí. Three-dimensional chips are commonly used. Esos apenas están en desarrollo, todavía no están tan comúnmente usados. Bueno, también aquí dice, many children learn to read on their own using their personal computers. Yo creo que esto pues aún no pasa, es obvio. Y habla también sobre las personas que tienen cierta disabilidad física y pues cómo la tecnología los ha ayudado. Vemos que de hecho sí estamos ya creando, no sé, prótesis, impresas 3D y que es mucho más fácil ahora y que es de hecho mucho más comercial. Sin embargo, creo que aún falta todavía para que lleguen esas prótesis a todas las personas. Vuelvo a mencionar aquí sobre sexual experiences y esta vez las menciona a distancia. Y de hecho sí, se están creando ya diversos aparatos que nos permitirían esto, lo cual me sigue causando un poco de conflicto. Bueno, habla sobre online shops y online transactions, que es creo que muchísima de nuestra vida, o sea, Rappi, todas las compañías que nos traen comida y las compañías como Amazon y de este estilo que nos traen cosas hasta nuestra casa y todos los pagos se hacen a través de tarjetas. Supongo que aquí también entraría la parte de blockchain que estuvimos viendo en clase. En el capítulo 11 se habla de 2029 y la verdad menciona varias teorías y varios miedos que tienen, como por ejemplo el cerebro humano ya va a ser descifrado igual que los algoritmos, los, los implantes neuronales van a ser bastante comunes y bueno, aquí lo que también menciona es cómo se va a ver un robot de manera legal. Y me recordó lo que vimos en clase acerca de Sofía, que ella menciona que le fascinaría que hubiera más como ella, porque entonces podrían reclamar un territorio, porque pues ella ya es ciudadana. Y entonces a mí me hace pensar que igual Elon Musk menciona que a él no le gustaría que llegara a pasar esto y prefiere, y la verdad yo también lo prefiero, que, que nosotros mismos empezáramos a absorber toda esa tecnología y no sé, creo que es un miedo bastante moderno y, y no sé, también es curioso. El capítulo último, que es 2099, básicamente lo que más me llamó la atención fue que el concepto de muerte ya no va a estar como lo conocemos hoy y se me hace impresionante y también preocupante, pero básicamente es que no vamos a morir, el que muere es nuestro cuerpo, pero nuestra mente se queda virtualmente guardada. Y bueno, que finalmente ya no va a haber una distinción acerca de qué es un ser humano y en qué momentos nos convertimos en máquinas. Bueno, este fue el libro. Lo que personalmente más me gustó fue pensar en todo esto, en en que sí, yo nos veo como una manifestación acerca de la evolución. Nosotros físicamente no hemos evolucionado y yo creo que ya no lo vamos a hacer. Y más bien que nuestra forma de manifestarnos ante la evolución es esta, porque si la naturaleza nos creó a nosotros y nos creó con la capacidad de pensar y desarrollar toda esta tecnología y inteligencia artificial, yo siento que es como si la naturaleza misma nos estuviera diciendo avanza. Sin embargo, sí me preocupa que pues no la vayamos a usar como es debido. Pero bueno, el libro me gustó, creo que lo podemos, bueno, no sé, yo lo pude linkear muchísimo
a cosas que yo ya sabía o a noticias o con otros libros. Y pues eso sería todo y muchas gracias.